Se está cumpliendo la primera semana de la vigencia de las nuevas medidas de política monetaria, algunas de las cuales no son fáciles de comprender en el detalle técnico, pero bueno, podemos decir que lo que sí entendemos es que buscan la reducción de la emisión de pesos, la emisión monetaria, para seguir reduciendo la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que con este plan, en 6 meses, vamos a terminar con el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria, y como consecuencia se va a exterminar la inflación para siempre en la Argentina. Eso es lo que está diciendo el ministro Caputo. Y lo explicó, podemos agregar, o algunos dirán, bueno, embarró un poco la cuestión, la explicación, al decir lo siguiente: los pesos emitidos son por compras en el MULC. El MULC es el Mercado Único de Libre Cambio. El objetivo siempre fue buscar secar la plaza de pesos. Lo digo desde la primera entrevista, dijo Caputo, pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad, agregó el ministro de Economía, probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Claro, sin embargo, a pesar de los dichos del ministro, la semana pasada el dólar blue volvió a subir, volvió a aumentar, se sigue estirando la brecha cambiaria y todavía sigue fuerte el reclamo de devaluación. Para que nos explique un poco todas estas cosas, que podamos entenderlo, sobre todo para ver cómo impactan todas estas medidas en el bolsillo de las personas de a pie, hemos convocado a José Simonella, siempre atento, disponible para estas cosas. José, buen día, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Javier, un gusto hablar con ustedes. José, bueno, te pedimos que, como buen docente, profesor que sos, nos expliques un poquito, sobre todo para entender esto último que decía recién, ¿no? ¿Cómo impactan todas estas medidas que toma el gobierno, lo que está diciendo el ministro Caputo en el bolsillo? Si la gente va a poder tener un poco más de recursos o no, porque a la par de esto lo que vemos es que sigue aumentando la pobreza para muchas personas, lamentablemente se complica la vida cotidiana. Bueno, lo primero que hay que decir es que cada vez que aumenta el dólar, la preocupación en la gente aumenta y por ende siempre dispara a esa cuota de aumento de precios, ¿no? Ujú. Por las dudas que cuando tenga que reponer la mercadería venga con aumento, lo voy a subir un poco. Entonces, por eso es que el ministro Caputo le pega tan fuerte al tipo de cambio, incluso realizando una medida más en línea con lo que hubiera hecho el gobierno anterior, un gobierno kirchnerista, que es lo que tendría que hacer un gobierno libertario, ¿no? Ujú. O liberal. Es Claro. una medida claramente de intervención en el mercado cambiario, disfrazada, si querés, o explicada desde el lado monetario para que sea más tolerable a la ideología actual del gobierno. Esto es, intervenir el tipo de cambio no está bien visto para una persona que cree en los libres mercados, ahora combatir el exceso de pesos sí está bien visto, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que el ministro lo que dice es: voy a cerrar la última canilla que quedaba de emisión monetaria. Recordémosle a la gente, como bien dijiste vos al comienzo, avanzaron sobre la eliminación del déficit fiscal para no tener que financiarlo con la emisión monetaria, avanzaron sobre la hoja de balance del Banco Central, sobre el déficit cuasi fiscal que vos hacías mención, que es el interés que paga el Banco Central para absorber los pesos sobrantes en la economía, y eso lo hizo pasándole los pases al Tesoro para que sea el Tesoro el que pague los intereses y no el Banco Central. No es que se eliminó ese gasto, sino que simplemente lo que pasó es que ahora no lo paga más el Banco Central, que no tiene ingresos propios, y lo va a pagar el Tesoro con emisión. Entonces, digo, lo que uno tiene que entender es que lo que ha dicho ahora Caputo es: yo por cada vez que compre un dólar en el MULC, en el Mercado Único y Libre de Cambio que hacía referencia a vos, que lo paga 900 y pico de pesos al exportador,
me voy a dar vuelta, como emito pesos para eso, me voy a dar vuelta y voy a vender los dólares que haga falta en el contado con liqui para volverme a tomar esos pesos. En realidad el objetivo primordial no es sacar los pesos, sino que el objetivo primordial es intervenir en el MULC porque el valor había llegado a los 1.500 pesos y había aumentado la brecha y eso preocupaba al gobierno desde el punto de vista de la inflación, que es lo que charlábamos recién, el impacto que tiene la inflación, que es el ancla política que está usando el actual gobierno, es decir, demostrarle a la gente que con todo este esfuerzo que está haciendo tiene como objetivo ir cediendo en la inflación. Así que yo te diría que esta es la medida que implementó, la última medida que implementó el otro sábado el ministro Caputo, avalada obviamente por el presidente, con el objeto de tratar de tranquilizar el tipo de cambio en los mercados libres y legales, que son el control con liqui y el MEP, y obviamente con influencias en el dólar blue, a los efectos de que no se vuelva a, digamos, espiralizar el proceso inflacionario. José Simonella, ¿qué tal? Buen día, Cecilia te saluda y... Buen día, Cecilia. Buen día, pidiéndote ayuda también para entender un poquito en esto, en esta frase que se escuchó, secar la plaza de pesos. ¿Qué significa para los que ya tienen pocos pesos en el bolsillo, que son la gente más vulnerable, los que tienen menos acceso, ¿no?, al poder adquisitivo? Secar la plaza, digamos, la metáfora lo que dice es quitar los pesos excedentes que hay en la economía que se terminan trasladando hacia el dólar. Las personas de a pie, que voy a decir que ya tienen poco peso en el bolsillo, lo están usando para comprar alimentos, lo están usando para pagar compromisos, digamos. No es el objetivo del gobierno, mientras lo que tiene uno en el bolsillo se llama demanda de dinero. Y la demanda de dinero está por el piso, porque como consecuencia de los procesos inflacionarios la gente no quiere tener mucha plata en el bolsillo. Cuando la tiene va y la gasta, o va y la invierte. Lo que ellos hablan de secar la plaza son los pesos excedentes. Cuando vos tenés un gasto público por sobre los ingresos y lo financias con emisión, sobran pesos. Cuando el Banco Central paga intereses por depósitos de pase, sobran pesos. Entonces lo que te están diciendo es: yo voy a absorber todos esos pesos para que el peso sea el bien escaso, y entonces a la gente, digamos, voy a emitir pesos únicamente cuando aumente la demanda de dinero. Si eso lo lograra hacer el gobierno, obviamente que va a quitarle combustible al aumento de precios y quitarle combustible al aumento del dólar. Ahora, mientras el gobierno dice eso, por ejemplo, le pagó a los bancos los put que tenían, que sí era un riesgo alto de emisión en un futuro en caso de que los bancos lo ejercieran, pero para eso tuvo que emitir 90.000 millones de pesos, y eso fue el mercado. Entonces, secar la plaza no es de un día para el otro, pero sí es un objetivo que se está planteando el gobierno, que es congruente con esto de entender que la inflación es básicamente un proceso monetario. Entonces, si yo le saco el combustible a la inflación debería bajar. ¿Cuál es la mala noticia, digamos, de esto? Y es que mientras menos peso hay, menos consumo hay también, y por ende la recesión cada vez es más larga de lo que se planteaba el gobierno y de lo que aspiraba la gente, ¿no? O lo que pensaba la gente. Y acá entonces tiene el gobierno este problema, a punto tal que, por ejemplo, en este objetivo de tratar de mantener la inflación baja y, por otro lado, que la recesión no se profundice tanto, el gobierno ha resignado el aumento de tarifas, como lo había planteado originariamente, y lo va dilatando en el tiempo, lo cual le genera un esfuerzo fiscal importante, pero ha preferido eso a seguir profundizando la recesión por un lado y el aumento de precios por otro. Imaginemos, José, que tiene que ver con esto también lo del impuesto a las ganancias, ¿no? Volver a ponerlo allí porque hay una necesidad, me parece, de recursos, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos provinciales. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto que se coparticipa. ¿Qué podemos decir acerca de esto que hoy está en las discusiones? Porque, claro, va a haber gremios que ya han dicho que van a judicializar la reimposición del impuesto a las ganancias.
Bueno, lo primero que hay que decir que la mala noticia para 1 millón de trabajadores que habían dejado de pagar impuestos a las ganancias lo van a volver a hacer. Eso para el trabajador es una mala noticia. Lo que hay que decir es que, como bien lo planteas vos, es una buena noticia para las provincias porque este impuesto se coparticipa y entonces va a mejorar un poco la recaudación que está muy golpeada en las provincias en general. Y también hay que decir que este impuesto, el impuesto a las ganancias, es un impuesto, es el más equitativo de los impuestos, porque lo paga aquel que tiene ganancia, como dice. La discusión está, y está bien que los gremios lo planteen, en cuál es el monto de salario que a partir del cual es ganancia y cuál es una retribución digna para un trabajo, ¿no? Claro. Lo que quedó bajo es obviamente el mínimo no imponible, en 1.800.000 en bruto para los trabajadores solteros y 2.200.000 en bruto para los trabajadores casados con 2 hijos, como para poner un ejemplo. Lo que sí también es cierto es que, a diferencia de lo que regía antes, cuando los gremios no se quejaban porque era un gobierno afín a los gremios, este impuesto tiene una escala progresiva, es decir, empieza a pagar el 5% que comienza a pagar de esos valores, y no como antes que entrabas directamente al 25 o al 30 y pico. ¿Por qué? Porque antes lo que hacían era subir el mínimo no imponible, pero no tocaban las escalas. Ahora hay una escala que nace en el 5, termina en el 35% de los ingresos, si bien es cierto que los rangos son bastante pequeños, con lo cual rápidamente llegás a un valor, hay una progresividad en ese impuesto que está bien visto. Lo que tendría que pasar, Javier, para que esto uno diga, che, estamos generando impuestos de mayor equidad, sería quitar un impuesto que no se coparticipe y quitar un impuesto que no sea equitativo, un impuesto a las ventas, un impuesto al consumo, no un impuesto directo. Entonces, lo que pasa acá es que crean un nuevo impuesto, se suman los impuestos que ya están. Hubiera sido deseable que el gobierno, a la vez que crea este impuesto, deja de cobrar algún otro que es menos inequitativo, ¿no? Pero bueno, las necesidades fiscales tienen cara de hereje, y el presidente, que había dicho en la campaña que antes de poner un impuesto se cortaba los brazos, la verdad es que felizmente no atentó contra su cuerpo, porque ya lo tendría que haber hecho cuando aumentó el impuesto país, que lo pasó, lo incrementó al 17,5%, y ahora vuelve a poner este impuesto. Es cierto, presionado por las provincias, pero bueno, esperemos que rápidamente el esfuerzo que están haciendo los argentinos en términos de ajuste pueda tener como contrapartida la baja de la presión fiscal en aquellos impuestos más distorsivos y en aquellos impuestos que atacan al consumo y al trabajo, ¿no? Que son las dos cuestiones que necesitamos los argentinos mejorar a los efectos de poder sacar a muchos compatriotas de la pobreza. José, a mí también me quedó dando vuelta a una frase que escuché, que hoy la decíamos también aquí en el programa, esto que los argentinos van a tener que vender los dólares para pagar con pesos los impuestos, algo así es la frase, perdón si no la digo correctamente, pero ¿esto quiere decir que va a haber más aumentos en impuestos? ¿Vamos a tener que pagar mucha más plata para impuestos? ¿Qué significa? No, esas son metáforas que se dicen que, mira, más temprano que tarde los políticos se arrepienten de haberlos dicho, ¿no? Esto es como el que apuesta al dólar pierde, claro. El que depositó dólares tendrá dólares. Digamos, acá es esto lo que ha querido metafóricamente decir el ministro, es que van a sacar los pesos de la economía. Cuando vos tengas que cumplir algún compromiso vas a tener que desatesorar, si es que tenés la suerte de tenerlo atesorado. No todo el mundo tiene la suerte de tener los dólares, y probablemente muchos dejen de pagar impuestos antes de liquidar un dólar, pero digo, en una economía como la Argentina, con tanta informalidad, yo creo que es una frase simplemente metafórica a los efectos de demostrar el objetivo del gobierno de secar la plaza, como decíamos antes, pero que yo no le daría más trascendencia que esa, ¿no? Como el presidente que dice que el objetivo es inflación cero. Digo, la verdad que los que ya tenemos varios años en el lomo no hemos visto en la vida inflación cero en Argentina. Ojalá tengamos inflación baja de un dígito, pero digo, ni los países con historia
de inflación baja logran ese objetivo. Entonces, esperar a tomar medidas cuando la inflación sea cero, si bien es un objetivo un aspiracional, no es para, digamos, que se cumpla. Lo que pasa es que si te explica que cuando la inflación converja al crowding peg o a las mini devaluaciones, entonces vas a estar en condiciones es bastante difícil explicárselo al común de la gente. Son frases que, digo, me parece poco feliz por la historia inflacionaria que tenemos, y que son poco feliz por la historia de atesoramiento de dólares que tenemos, pero bueno, simplemente son frases que se dicen. No creo que el objetivo del gobierno sea ese. El gobierno tiene un grave problema hoy, y es la falta de reservas. Los argentinos no tenemos dólares. Es cierto, el gobierno recibió con menos 11.000 millones de dólares las reservas netas, logró ponerlas casi en cero, pero ahora estamos en menos 4.000 millones de nuevo. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque se pagaron compromisos, porque el sector agropecuario no liquidó lo que esperaba que liquidara digamos, con la cosecha gruesa, porque la chicharrita le pegó al maíz y no fue las exportaciones de maíz que se esperaban. Hay una serie de factores, ¿no? Lo cierto es que yo te diría que el talón de Aquiles hoy de la economía son la falta de reservas, por eso la pulsión de algunos sectores exportadores, que obviamente tienen intereses creados para que se produzca una devaluación, es el tipo de cambio está atrasado. Y la pulseada del gobierno es: no voy a devaluar porque eso va a impactar en inflación. Entonces el gobierno está acudiendo a dos anclas antiinflacionarias. Por un lado, el tipo de cambio, de nuevo, que sí es cierto que se atrasó respecto del que tuvo al comienzo de este gobierno, muy parecido al tipo de cambio que recibían los exportadores casi al final del gobierno anterior, pero por otro lado sabe que necesita contener la inflación, porque es la bandera que creo que va a llevar desde el punto de vista electoral el año que viene, cuando tenga elecciones medio término, para decir contuvimos un proceso que parecía que iba a ser de espiralización de inflación. A ellos les gusta hablar hiperinflacionario, yo creo que no estábamos en un proceso hiperinflacionario, pero sí de espiralización de una inflación que ya era tremendamente alta. Claro. Lo logramos contener. Me parece que ese es el objetivo. Ahí va a jugar todas sus fichas el ministro Caputo, todo su prestigio como trader financiero en esta pulseada que los sectores exportadores y algunos grupos de poder realizan respecto del tipo de cambio, con un dato no menor, que es cierto que la inflación erosionó las ventajas que había conseguido el dólar cuando vino este gobierno y duplicó su valor allá en diciembre. José, si el mundo se diera vuelta y los alumnos tendríamos que evaluar a los docentes, te ponemos un 10, ¿eh? Te agradecemos muchísimo porque nos ha quedado muy, muy claro ahí todas las dudas que teníamos. Ojalá que también la verdad que se nota la generosidad de ustedes, digamos. Así que, no. Ojalá ustedes me evaluaran algún día. Les mando un abrazo, un abrazo grande. Que tengan todos muy buenos días. Gracias por la disponibilidad de siempre. José Simonella. Bueno, economista que nos explica todas estas cosas, estos vericuetos, y también, Ceci, con la importancia de la independencia, digamos, en materia de mirada política, económica, para poder ver, ¿no?, lo que se hizo mal antes, lo que se hace mal ahora, lo que se hizo bien antes o no tan bien ahora, bueno. Me parece que hacen falta miradas de estas con la preocupación en el bien común. Digo, porque si le va bien solo a un sector de la población, ya sabemos lo que ha pasado. Más allá de la ideología que gobierne, digo. Si le va solo a un sector, no nos sirve a todos, no nos sirve a nosotros. Lo sabemos porque acá, como decimos siempre, ¿no? Todos somos hermanos. Fratelli tutti, dice el Papa. Y nadie puede estar bien si no ve que su hermano o su hermana está bien. Javi, también a mí siempre me interpela esta cuestión de la gente que está por fuera del sistema, ¿no? Que son tantos, que no están generalmente dentro de las variables económicas que están contemplando solo la población económicamente activa y
e inscripta bajo lo que tiene que ver con las reglamentaciones laborales. Entonces, pienso, ¿no? ¿En qué momento se va a considerar también a quienes no han podido acceder o todavía no han tenido la posibilidad de acceder a un sueldo, digamos, donde en el bolsillo durante la jornada pueda hacer la compra de todas las Claro. comidas, de pagar esos impuestos que supuestamente son los que van a alimentar a este país para hacer las bases? En fin, a ver, uno siempre piensa en estos sectores, ¿no? Que no son los que están contemplados muchas veces en las variables económicas. Que no tienen ni idea de lo que es el PUTS de los Sí, bancos, por ejemplo. ni todas estas cuestiones de las cuales hablábamos. Y que el dólar saben lo que es, pero hace mucho que no ven uno porque No están dentro del circuito no para están allí, comprar un no están allí, dólar, claro. ciertamente. Tienen problemas más urgentes como qué comer a la noche o qué desayunar al otro día si es que pueden. Bueno, pero igual también digo, está bueno hablarlo a estos temas, Claro, claro. Javier, traerlos, para que de alguna manera comencemos a familiarizarnos más también en las políticas que se elaboran desde el gobierno, para entenderlas. Ujú. Y ser crítico en el sentido de mirar críticamente, yo no hablo de criticar por criticar, sino de tener una mirada crítica, evaluadora de lo que a veces o casi siempre dicen los políticos o los economistas cuando están en campaña, ¿no? Porque después pasa que prometen mucho, pero en la realidad después es distinta. Digo, se prometía una cosa y se está haciendo otra. Lo dijo recién el doctor Simonella. Exacto.